Muy feliz día tengan todos ustedes y sean bienvenidos a Caltona Tlapuya Ser de Anáhuac. Hoy estamos reunidos para hacer la lectura de este Tonali, Matlacli, Huanse, Miquistli, que bueno, pues será todo un viaje, una aventura a explorar esas ideas sobre el Mictlán. Estamos en un Tonali que alude al norte, por eso nos ven vestidos de blanco el día de hoy. Y bueno, sabemos que este tonali va a iniciar al mediodía, ¿verdad? Justo cuando el sol esté en lo más alto en su cenit. Y bueno, pues quiero darle la bienvenida a los que nos acompañan en nuestra sala de Zoom, a Rosario, a Vanessa, si mal no recuerdo el nombre, en fin, a todos los que nos están viendo por Facebook y a los que nos verán en diferido por YouTube. Así que, bueno, pues quiero darle la bienvenida a nuestro Tlacuilo, que también ya nos ha preparado las imágenes para esta bella coordenada en la que Tezistecatl va a ser quien nos acompañe al signo. Y les quiero leer esto muy breve como para dar la introducción. Dice: en las noches claras resuelvo el problema de la soledad del ser. Invito a la luna y con mi sombra somos tres. Así que, bueno, pues sean todos bienvenidos. Adelante, Tlacuilo, tienes la palabra. Muchas gracias, Lili. También por mi parte, bienvenidos a todos los que nos acompañan. Bienvenido, Row, Justo, Vanessa, qué gusto tenerlos por aquí. Y a todos los que nos ven también en Facebook y en YouTube. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta lectura del Tonali 11 de la trecena. La trecena es Secos Cacuautli y el señor es el señor Xolotl, ¿sí? Ese que representa a Venus en su aspecto vespertino, en su aspecto nocturno. Bueno, pues aquí lo tenemos en su forma particular, con esas características caninas, ¿sí? Tan especial el señor Xolotl, y que bueno, tan relevantes episodios tiene también en la mitología del Semanáhuac. Para todos los detalles de esta imagen de trecena, bueno, pues los remitimos siempre a nuestro canal de YouTube, donde pueden consultar precisamente todos los programas que hemos hecho de manera cronológica, están ordenados allí, y ahí pueden consultar este programa para que conozcan los detalles acerca de esta imagen, pues que ha acompañado y coloreado prácticamente toda los tonaltin de la trecena que estamos comentando. Y nos encontramos en la coordenada 11, ¿sí? La 11ª. Estamos exactamente aquí. Y el glifo que cayó en esta coordenada es Miquistli, así que lo vamos a leer como Matlactlihuanse Miquistli, 11 muertos. Esta misma coordenada, como siempre, vamos a ubicarla dentro del Tonalámatl porque es allí donde le damos seguimiento puntual y cotidiano al avance de los Tonaltin, y vamos a ver que estamos exactamente aquí. Como pueden observar, estamos casi ya llegando al final de la trecena y también al final de la cuarta fila, como pueden observar. Es decir, al llegar a este Tonali de Atlactihuanye y Tochtli en un par de días, estaremos terminando no solo trecena, sino vuelta, y vamos a regresar al inicio de la tabla para iniciar la cuenta ahora en la fila de arriba, es decir, la quinta fila, la quinta vuelta, la quinta y última vuelta para completar la cuenta del tonal. Pero ya estaremos pronto comentando esos detalles para quienes sigan de manera cotidiana y sobre el tablero Tonalámatl vayan dándole seguimiento a toda esta cuestión. Esta es la coordenada y estas las celdas mánticas que nos van a acompañar el día de hoy. Matlactlihuanse Miquistli, pues de entrada ya la combinación de Miquistli en esta coordenada nos habla de inmediato de una intensa presencia del Mictlán. Hoy mucho que lo que vamos a comentar, lo van a observar, tiene que ver con el Mictlán, con ese ámbito de oscuridad, esa región de los muertos, que no solamente abarca lo que tradicionalmente se conoce como el inframundo, sí, que estuviera bajo nuestros pies, porque el Mictlán abarca mucho más que eso. De hecho, el Mictlán es el lugar a donde vamos cuando cerramos los ojos y nos hacemos introspección, ¿sí? O hacemos meditación,
También cuando dormimos de manera cotidiana, todos los días accedemos al Mictlán de manera invariable, a menos de que no durmamos, nos saltemos el, el periodo de dormir, pero todos los días vamos al Mictlán y todos los días regresamos, ¿sí? Todos los días volvemos. Y la muerte, desde la perspectiva de esta cosmovisión, vamos a entenderla no solamente como el momento en el que dejamos momento en que tu cuerpo deja de tener energía y la vida abandona el cuerpo y el cuerpo queda inerte, morimos, no solamente eso es lo que vamos a entender cuando hablemos de muerte. De hecho, algunos grupos de tradición traducen directamente a Miquistli como transformación, porque en realidad lo que está aludiendo precisamente sí es a una muerte, pero también a un renacimiento. Así como todos los días dormimos y nos levantamos por la mañana y volvemos a empezar un nuevo día, y fuimos al Mictlán y volvimos, bueno, pues va a haber algún momento en el que ya no lo hagamos así. Así que el ámbito del Mictlán, como pueden ver, es muy amplio y prácticamente nuestra relación con ese ámbito es cotidiana, de manera literal, ¿sí? Entonces, eso es muy importante saberlo porque esa renovación, esa transformación que ocurre cada vez que vamos al Mictlán y volvemos, es una oportunidad, pues, única de manera cotidiana que tenemos para podernos transformar. No es el único momento o la única oportunidad que tenemos. De hecho, como han podido observar, el Tonalama siempre nos presenta oportunidades y siempre nos lleva precisamente a reflexionar sobre la capacidad que tenemos para transformarnos. El movimiento es constante, la transformación es permanente, todo el tiempo estamos mutando y nos estamos transformando. A menos que nosotros decidamos anquilosarnos, que decidamos detenernos, mantenernos estáticos, es entonces cuando la vida comienza a ponerse complicada porque estamos yendo en contra del movimiento natural, contra el flujo natural de la vida, que es dinámica, que es constante. Entonces, eso es lo que nos comunica Miquistli, más allá de lo que ahora tenemos a la calavera o la calaca, como le decimos en México, el cráneo descarnado, que pues en la actualidad lo que significa es peligro, significa muerte, significa veneno, ¿sí? O sea, es una, una imagen a la que se le tiene miedo prácticamente, ¿no? En la actualidad. Bueno, pues aquí cuando lo veamos aparecer y vean, miren que aparece mucho en todos los ámbitos de los tonalámats, de los amoshkin, en toda la iconografía, los murales, por todos lados vamos a ver cráneos, por todos lados vamos a ver huesos, y eso nos habla, además de todo lo que ya mencionamos, nos habla también de los antepasados, evidentemente, ¿sí? Todos aquellos que nos precedieron y que ya no están habitando aquí con nosotros, que se han adelantado, pero que también que nos han legado eh, su biología, nos han legado su herencia biológica, nos han legado su herencia, su sabiduría, sus conocimientos, muchas cosas, todo aquello que los antepasados representan para cada uno de nosotros, también están presentes en el momento que vemos al glifo Miquistli. Decíamos entonces que el Mictlán no solamente abarca exclusivamente la muerte física, ¿sí? También abarca muchas otras cosas. Y esos ámbitos, todos ellos están revestidos de oscuridad. Toda esa oscuridad, toda la nocturnidad, también están presentes alrededor de lo que es el Mictlán. Aquí observamos a un glifo Miquistli un poco más elaborado, el que tenemos aquí en la esquina, ¿sí? Que se corresponde en el Tonalámatl, porque bueno, pues aquí se trata de una imagen con más espacio y que está también acompañada de otros elementos que vamos a comentar. Bueno, pues este Miquistli, si observan, tiene su cabello enmarañado. Este también es una de las características de los seres nocturnos, de los seres que habitan en la oscuridad, que podríamos decirlo desde la perspectiva occidental, estamos hablando de un ámbito de aquello que no podemos alcanzar, de aquello que no podemos ver, la parte metafísica, la parte oscura, ¿sí? De la realidad. Por eso Miquistli también tiene, y Mictlantecutli, el señor del Mictlán, tienen su cabello enmarañado como una característica que comparten con otros seres que también son descarnados y que también habitan en. Entonces vemos aquí este cabello enmarañado representando a la noche
y justamente adornado con estrellas, con ojos estelares. De la misma forma que vemos aquí a la señora Tesistecatl, la luna, que obviamente por ser femenina y el, el- por ser la luna misma la que alumbra por la noche, pues evidentemente tiene todas las asociaciones que podamos hacer con lo nocturno, con la noche. Lo femenino y lo nocturno siempre están perfectamente relacionados y justamente de medio de la boca o del centro del cuerpo de esta Tesistecat, de esta señora que está sentada en el pali, toda ella vestida de blanco como corresponde al rumbo del Mictlán, color de los huesos, surge de ella dos grandes flujos de nocturnidad, dos grandes flujos de oscuridad, donde también podemos ver la característica de la textura de puntitos negros que están aquí, ¿sí? Es un fondo gris muy oscuro con puntos negros, pero también adornado con otras estrellas, con otros ojos estelares, aludiendo también a las estrellas que tachonan el firmamento todas las noches. Así que esta imagen también nos viene a reforzar esa idea y lo que les comentábamos de la amplitud que tiene el ámbito que abarca el Mictlán. Por eso decir que es el inframundo simplemente se queda corto. Es una perspectiva personal, una opinión que estamos dando porque a lo largo de ir avanzando en esta cuestión nos damos cuenta que de hecho hay otro ámbito que también tiene que ver con todo esto, que es el Tlalocan. Ese sí está dentro de una montaña, ese sí corresponde a un ámbito exclusivamente subterráneo, vamos a ponerlo en esos términos, ya que, por ejemplo, cuando el sol alumbra, evidentemente las estrellas no desaparecen, la oscuridad no desaparece, simplemente se alumbra porque está el sol, pero en el momento que el sol se mete, la oscuridad vuelve a dominar todo nuestro mundo. Qué bien que has mencionado esto del sol. El sol, pues, es el que nos rige, nos da tona, nos despierta, nos pone activos. Pero ciertamente el sol se va a descansar, se va un rato, es tragado por la tierra, se dice por ahí, ¿no? Lleva un poco de su luz, de su calor, aunque disminuido a la hora de entrar al Mictlán, pero lo lleva a ese espacio de silencio, ese espacio de reposo, de descanso. En el Cantar de los Cantares dice, ¿dónde es, corazón mío, el sitio de mi vida? ¿Dónde es mi verdadera casa? ¿Dónde mi mansión precisa está? Yo sufro aquí en la tierra. Me gusta este pedacito del Cantar de los Cantares, porque ciertamente cuando estamos despiertos, estamos activos, estamos creando, estamos haciendo, y no podemos mantenernos siempre así. Tenemos como el sol que ir a ese espacio de reposo, ¿no? Y bueno, aquí dice, yo sufro aquí en la tierra. Nosotros no sufrimos aquí en la tierra. Aquí en la tierra nosotros aprendemos, ganamos experiencias, conocimientos que nos llevan a la sabiduría. Pero necesitamos descansar, necesitamos dormir, necesitamos reposo. Y eso lo hacemos cuando nosotros entendemos que si la vida y la muerte están ligadas, bueno, una probadita de ese estado de muerte es cuando vamos a dormir. Hay otra parte del Cantar de los Cantares que dice, solo venimos a dormir, solo venimos a soñar. No es verdad, no es verdad que venimos a vivir en la tierra. Así que ciertamente aquí en la tierra estamos para vivir, para soñar, para hacer, para crear, y tenemos ese bonito espacio, como es el Mictlán, para ir a descansar. La muerte y la vida siempre se están dando la mano. Al hablar de la muerte como final, pues me doy cuenta de que es necesario distinguir esa última muerte de las pequeñas muertes que tenemos mientras estamos vivos, porque muere el niño para que nazca, por ejemplo, el adulto. Muere una forma de pensar con la que nos identificábamos para dar lugar a una nueva visión. Muere en nosotros un sentir y nace otro en su lugar. O sea, estamos en constante renacimiento, tanto en lo físico como en lo emocional, lo psicológico y lo espiritual.
la vida se expresa a través de un flujo constante en el que muerte y vida se dan la mano y existen simultáneamente, lo que a veces hace que nos pase desapercibida la muerte. Es decir, al coexistir la desaparición de un estado y la aparición de otro, ni siquiera lo percibimos como muerte, ¿no? De ahí que de pronto nos sorprendemos ante el espejo con el cabello canoso y exclamamos, ¿en qué momento ocurrió esto, no? Y es que hubo un momento, hubo una sucesión de momentos que a veces no fuimos capaces de darnos cuenta, ¿no? Porque vivimos tan aceleradamente. Yo creo que es tiempo de pensar en bajar un poquito a las actividades que tenemos, o si tenemos una vida ajetreada, hacer un alto, darnos un momento de contemplación, un momento de silencio, un momento de encuentro con nosotros mismos. Vemos cómo en la naturaleza se ve este constante nacer, morir, volver, ¿no? La semilla que estuvo ahí siendo antes una flor y después se cierra y la vemos que se seca y bueno, pero ahí está la semilla y cae a la tierra y germina, ahí está un renacimiento. Así que constantemente vemos ese flujo de la existencia, ese flujo de la vida. Decía Heráclito, como una misma cosa se dan en nosotros vivo y muerto, despierto y dormido, joven y viejo, pues lo uno convertido es lo otro y lo otro convertido es lo uno a su vez. Así que estamos hoy en ese entender de la vida como una probada de la muerte, ¿no? Y tenemos que prepararnos porque si pensáramos que ya hoy se nos acaba la existencia, ¿qué haríamos? ¿A quién le hablaríamos? ¿A quién le daríamos un abrazo? ¿O qué actitud mandaríamos ya al olvido? A lo mejor dejaríamos la queja de lado y gozaríamos cada instante en el que sentimos el aire, en el que respiramos o en que sentimos el calor del sol o la lluvia. Entonces, bueno, que esta luna que está presente porque es la que acompaña a Miquisli, nos ilumine. Como decía Jaime Sabines en su poema, la luna se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada 2 horas. Es buena como hipnótico y sedante y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía. Un pedazo de luna en el bolsillo es mejor amuleto que la pata de conejo. Sirve para encontrar a quien se ama, para ser rico sin que nadie lo sepa y para alejar a los médicos y a las clínicas. Se puede dar de postre a los niños cuando no se han dormido y unas gotas de luna en los ojos de los ancianos ayuda bien morir. Pon una hoja tierna de la luna debajo de tu almohada y mirarás lo que quieras ver. Lleva siempre un frasquito de aire de la luna para cuando te ahogues y dale la llave de la luna a los presos y a los desencantados. Para los condenados a muerte y para los condenados a vida, no hay mejor estimulante que la luna en dosis precisas y controladas. Así que hoy vamos a aprovechar este magnífico tonali para hacer contemplación, para mirarnos al espejo y reconocer que hemos avanzado, que estamos en crecimiento y bajo la luz de la luna nutrirnos también. Muchas gracias, Lili. Vamos a continuar entonces después de haber analizado algunas características de todas las que están involucradas en este tema del Mictlán, ¿sí? De la transformación, de lo nocturno, de la oscuridad. Y vamos a ver que por estar en la posición número 11, resulta que también la posición número 11 está completamente asignada y relacionada con él. Es muy interesante, hay 2 números a lo largo del tonalama, los 13 posiciones en las que está compuesto el tonalama, las trecenas, es el número 6 y el número 11, las posiciones que están asociadas directamente al Mictlán. Y esto se repite prácticamente en todos los almanaques o en todas las secciones donde el tonalama, donde el tonalpohualli está aplicado en diversos formatos, de diversas maneras, contando distintas cosas. El 6 y el 11 siempre tienen que ver con el Mictlán. Y es interesante que ambos números vengan después del 5.
¿sí? Después del 5 viene el 6, evidentemente. Y el doble 5, que es el 10, posteriormente le sigue el 11, que es también uno de los números asociados directamente al Mictlán. Así que hoy que tenemos a Miquisli como glifo en la posición 11ª dentro de la trecena, también tiene como acompañante extra al señor Chalmecatecutli, al señor eh, Yohualtecutli o Sontemoc, como también se le nombra. Hay muchos nombres, recuerden que los númenes en el Semanáhuac pues no tenían un solo nombre, no era como un nombre específico, sino se estaba aludiendo a un montón de características, a un montón de atributos, y depende qué atributos se deseaban enumerar o nombrar en ese momento, según el uso que se le esté dando, pues también se podían tenían distintos nombres, ¿no? Se han recabado algunos de ellos, seguramente algunos de estos otros nombres se han perdido, ¿sí? Afortunadamente contamos con la suficiente información para poder ver que cada uno de los números que van apareciendo tienen unos nombres particulares que son los que más se usan. Sin embargo, también en ocasiones vemos otros que no son tan conocidos y que podemos también utilizar para designar distintos aspectos de cada uno de estos personajes que finalmente son conceptos en sí mismos, son arquetipos y son depositarios de muchísima información y simbolismo en cada uno de ellos. Entonces tenemos a Chalmecatecutli, aquí que es uno de los señores también habitantes del Mictlán, como pueden observar. Todo él está descarnado, por lo tanto habita en el Mictlán y parece que él es el encargado de recibir las almas. Acuérdense que cuando uno muere, el perrito nos acompaña hasta el Mictlán y ya que llegamos ahí, bueno, pues quién nos recibe y quién nos acomoda, quién nos lleva a nuestro lugar de reposo, pues es el señor Chalmecatecutli, uno de los señores que acompañan y que ayudan, fungen como los ayudantes de Mictlán Tecutli allá en el ámbito de la muerte. Por otro lado, tenemos un acompañante que es un ave, como todos los números también están asociados a un ave en particular, y recordemos que las aves son los acompañantes precisamente del sol, que son los mensajeros, son los acompañantes, son las aves preciosas, son los que conectan los planos, porque son ellos quienes pueden viajar allá a donde el ser humano no puede llegar, ¿sí? A los ámbitos, a las alturas, al cielo, a todos esos lugares a donde ya no podemos acceder. Bueno, las aves tienen esa capacidad de volar y llegar muy alto. Así que son los que conectan y son los mensajeros naturales, ¿sí? En esta filosofía. Así que estas aves preciosas, la que toca hoy es el alot, el papagayo, la guacamaya de color rojo, que es, digamos, yo pienso que la más popular, la más conocida, y que también habita en muchos otros lugares, y seguramente la reconocerán todos los que la vean. Bueno, pues el alot crea un contraste y una armonía muy interesante con todo lo que venimos comentando hoy. Hoy ya platicamos un montón de la muerte, ya hablamos de los ámbitos de lo nocturno, de la noche, de la oscuridad, de todo aquello que es inalcanzable, etcétera, etcétera. Bueno, pues Alot es un ave completamente solar, completamente asociada al sol, de entrada por su color tonado, ¿sí? Toda ella es de color rojo. Y todo lo que es rojo necesariamente está asociado al sol, a la energía, al calor, evidentemente al día. Entonces es interesante que exista esta armonía, este equilibrio entre lo que Xalmecatecutli, que es muerte, frío, oscuridad, versus el Alot, que nos trae precisamente luz, calor y energía, ¿no? Pues muy interesante el acompañamiento de esta preciosa ave, también para equilibrar las características y los atributos que se van sumando el día de hoy. Además, tenemos al señor Tepeyol como tercer número acompañante, como señor de la noche, ¿sí? Esta cuenta de 9 señores que corren en paralelo a la de los 20 glifos y las 13 posiciones dentro de las trecenas, también la cuenta de 9 se hace presente todos los días en combinación y que también le vienen a añadir características extras a la coordenada, y en este caso es el señor Tepeyolotl, uno que también tiene una asociación directa con los ámbitos de la oscuridad.
El señor Tepeyolotli es una advocación de Yayauqui Tezcatlipoca, el Tezcatlipoca negro, el espejo humeante. Tepeyolotli es el corazón de la montaña. Aquí lo vemos precisamente personificado con una cantidad bastante grande de atributos que corresponden a otros números. También es otro detalle que hay que tomar en cuenta siempre que analizamos estas imágenes, ya que así como no hay un solo nombre exclusivo para cada uno de los personajes o de los números que aparecen, tampoco sus características son del todo únicas y siempre las mismas. Más bien vamos a ir viendo combinaciones de atributos diversos que nos van a dar también, por eso mismo, otros nombres y otras ideas distintas cada vez que aparecen. Aquí Tepeyolotli, que tradicionalmente aparece en forma de jaguar, en forma de ocelote, bueno, pues aquí tiene solamente en la boca, nos recuerda que es Tepeyolotli, nos recuerda la parte del ocelote, y todos los demás atributos corresponden a Tezcatlipoca y a Tlaloc. Y es una asociación también que no es fortuita ni tampoco es confusa porque Tepeyolotli, al ser el corazón de la montaña, es el señor de la oscuridad, porque recuerden que los ocelotes, los jaguares, cazan de noche. Son animales que están asociados a la vida nocturna. Son los cazadores nocturnos. Entonces Tepeyolotli también, al ser el corazón del monte, es el señor de las cuevas. Él habita dentro de cuevas y también todo lo que es oscuridad está relacionado con él. Y aquí podemos ver perfectamente al señor Tepeyolotli llevando a cabo una ofrenda y tocando el caracol a punto de entrar a un templo, a un teocalli, que además en su puerta, en su entrada, está perfectamente representado las fauces del Zipactli, es decir, las aberturas, las oquedades que existen en la tierra y en las montañas y que son el acceso a las entrañas de la tierra. Es allí donde habita el Tepeyolotli. Y si entendemos también que las cuevas en las montañas son los accesos al Tlalocan, al interior de esa montaña, pues también por eso podemos entender perfectamente la relación del señor Tlaloc, el dueño de los montes, el dueño de las montañas y de todo lo que contiene en este momento. Así que cuando vamos viendo toda esta combinación de elementos en un solo personaje, pues vamos a ir asociando todas estas ideas que están presentes a través de la iconografía. Imágenes muy bonitas que inspiran, ciertamente inspiran. Ahorita que veía Chalmicatecutli pensaba, no nos debe dar miedo ese proceso que realmente pues vamos a dormir y experimentamos, ¿no? Una probadita de ese morir, de ese reposo, porque finalmente cuando estás profundamente dormido te desconectas de la realidad. Es más, hay personas que caen tan en un sueño tan profundo que no escuchan nada, aunque les estén hablando tan de cerca, les tienen que hablar y moverlos, ¿no? Para que vuelvan. Entonces, bueno, pues hay que tener esa conciencia de que existe un ser como este, Chalmicatecutli, que nos va a acompañar en ese cruzar. Dicen que él nos ayuda a cruzar un río, el Chignahuapan, para que lleguemos a ese espacio de reposo. Y si vamos como esta ave tonados, bueno, pues ¿cuál temor? Fíjense que hace poco me platicaban, no me tocó verlo, yo me salí un poquito antes de la reunión, pero me platicaban de cómo se hizo presente el tonar de una persona que falleció. Estaban reunidas la familia, mujeres principalmente, y una empezó a sentir algo raro, ella no sabía qué, pero se sentía extraña y de repente empezó a decir que veía a su tío, un señor ya grande, que lo veía ahí, y entonces las demás se quedaron así impresionadas y de repente así, al instante de su comentario, entra un colibrí y empieza a volar por ahí. Entonces más se hacen del asombro y suena el teléfono y les comunican que, bueno, la otra mujer que vio el colibrí, que se dio cuenta que estaba ahí, era la hija de este señor. Entonces siempre hay formas que nos revelan que antes de partir nos revelamos de alguna manera. Entonces estamos aquí, pues vamos a mostrar esas plumas rojas tonadas de este halo, de este papagayo, y vamos a esperar con gusto ese momento en el que nuestro cuerpo deje de funcionar
Y por eso vamos a ocuparnos. No tenemos que preocuparnos de la muerte, al contrario, tenemos que ocuparnos de la vida porque hay mucho que podemos hacer. El otro día le preguntaba a alguien, ¿no? ¿Qué le preguntaría, o qué le diría más bien a su yo del pasado? ¿Qué haría si volviera al pasado? ¿Qué cambiaría? ¿Qué retomaría? Bueno, pues no esperemos a que el tiempo se nos acabe, vamos a hacerlo, vamos a practicarlo hoy. Yo me quedé pensando, me hubiera gustado decirle a mi yo del pasado, sigue estudiando la guitarra y aprende a tocar la guitarra, ¿no? Pero no tengo que volver al pasado para eso. Creo que si hoy me lo propongo, pues puedo empezar, ¿no? A agarrar la guitarra, a rascarle y a lo mejor hasta tomar unas clases. Hay mucho que podemos hacer. La vida es maravillosa y cuando experimentamos ese momento de reposo, ahí la vida también nos está hablando, porque en ese lenguaje simbólico que tienen los sueños, nosotros encontramos soluciones y encontramos las verdades que a veces andamos buscando. Así que es como entrar a la montaña y descubrir a ese guerrero jaguar que todos llevamos dentro. Y entender que el jaguar, aunque es un animal nocturno, aunque es un cazador, uno que acecha, también en el mito dice que su piel, eh, lo que él trae, esas manchas, son flores. Si pensamos que son flores, cada florecimiento alude a un crecimiento que hemos tenido. Así que imagínense el jaguar en el mundo mítico, cuánto ha caminado, cuánto ha aprendido en esa nocturnidad en la que él se mueve y se desempeña. En otras versiones del mito dice que no son flores, sino que son estrellas. Así que bueno, pues él es todo un cielo nocturno que tiene esos destellos de luz. Y en esos destellos de luz estamos también nosotros cuando estamos en este espacio-tiempo, así que somos parte de ese jaguar. Hay una historia en el mundo maya que habla de un hombre, de un Tlamatini, un hombre de conocimiento que había sido encerrado en un pozo. El texto, si mal no recuerdo, es de Borges, pero bueno, habla de este hombre que estaba ahí en ese pozo oscuro y él en su momento de querer alcanzar la trascendencia a pesar de lo que estaba viviendo, pensaba en que quería encontrarse con el jaguar. Él sabía que al ver al jaguar y al fundirse con el jaguar, era el momento en el que él iba a trascender. Así que hoy nosotros podemos entrar a esa cueva que resguarda el jaguar, que somos nosotros mismos, que puede ser nuestra conciencia, que puede ser nuestro corazón, nuestras emociones, todo lo que nosotros mismos guardamos y que a veces hemos dejado de lado. Bueno, vamos a encontrarnos con ello, con esa luz, con esa belleza. Y aquí está este señor que también es advocación de Yayauquitexcatlipoca y que es el espejo. Como les decía, vamos a mirarnos al espejo, vamos a reconocernos y vamos a ver más allá de ese espejo de Tezcatlipoca. ¿Qué lucecita está por ahí esperando a que nosotros la tomemos y la hagamos más grande y sea una flor más o una estrella más en nuestra piel o celotada, porque nos podemos asumir como ese guardián de la montaña preciosa que somos. Además lleva ahí un conejo y hace rato que les leía a Jaime Sabines, decía, ¿no? Que tener a la luna en el bolsillo es mejor que tener una pata de conejo. Pero ¿qué tal si tienes al conejo completo? No, pues ya tienes mucho más suerte. Así que bueno, pues vamos a vivir este tonali con toda la emoción de entender, de comprender, de hacer conciencia lo que es la vida y lo que es la muerte. Gracias, Lili. Pues ya analizamos detalladamente algunos de los aspectos, y digo algunos porque nos podemos seguir una hora más platicando de todos los detalles que se van confluyendo y que van asociándose los unos con los otros, con la aparición de todos estos personajes, de todas estas características, atributos, arquetipos que se van sumando. Pero bueno, quedó establecido que es un día sumamente perteneciente al Mictlan. Mictlan domina precisamente, y la oscuridad dominan hoy esta lectura. Y por si fuera poco, vamos a analizar las imágenes de pronóstico, donde vamos a ver también escenas sumamente
reveladoras y relacionadas con esta idea. Tenemos aquí una de las escenas más impactantes del Tonalá, una que además dentro del formato de las celdas mánticas, que tiene ese formato vertical, es la única que ocupa la totalidad del espacio de la celda. Todas las demás tienen un poco de aire, un poco de espacio, elementos aislados. Este es un bloque completo que prácticamente ocupa, insisto, el espacio completo, y eso la hace peculiar y única. Y además, la escena que estamos viendo ahí también alude directamente a lo que tiene que, a todos los temas que venimos comentando, particularmente a la cuestión onírica y la cuestión del sueño y del Mictlán. Vemos a este hombre en plena oscuridad, ahí es clarísimo, en la parte de atrás toda la escena está prácticamente rodeada de la noche, de la oscuridad, y también hay estrellas ahí adornando precisamente esa oscuridad. Vemos cómo este hombre se precipita, se avienta, parecía estarse precisamente aventando como si estuviera echándose un clavado a las fauces de Zipactli, a las fauces, al mundo interno, al interior de la tierra, a la oscuridad todavía más profunda. Pasa de la noche a la oscuridad profunda. Interesante que el hombre va desnudo. Y digo hombre porque es un ser humano masculino. Y vemos su miembro viril perfectamente dibujado. Y este hombre no está muerto. Hemos visto que en otras interpretaciones dicen el hombre muerto que va al Mictlán. Bueno, si estuviera muerto, los tlacuilos lo hubieran dibujado con el ojo cerrado. O sea, hay convenciones y hay detalles que son específicas para designar cierto tipo de estados, ¿sí? Y cada uno de los elementos que aparecen en los amoshtin, en la iconografía, tiene un porqué. El hecho de que el hombre vaya, en este caso, esté precipitándose a las fauces de Zipactli, a esa gran oscuridad, a ese mundo onírico, a ese mundo de sueño y de espacio de tranquilidad, de reposo y oscuridad, con los ojos abiertos nos indica que lo está haciendo de manera deliberada y de manera consciente, ¿sí? A lo mejor sí está a punto de dormirse o de manera deliberada está entrando al mundo onírico. Interesante también que lleve las sienes pintadas de color rojo. Quiere decir que este hombre también ya ha llevado a cabo un autosacrificio, es decir, ya se ha punzado, ya ha otorgado parte de su sangre en ese ritual que el Tonalá reitera todo el tiempo, que es uno que nos lleva a la capacidad de poder pulir, de poder mejorar nuestras capacidades. Siempre que tengamos la capacidad de autosacrificarnos, siempre que tengamos la capacidad de llevar a cabo esos rituales para poder mejorar y ser cada vez más guerreros, cada vez más pulidos, bueno, pues es algo que tienen precisamente como herramienta los seres de Anáhuac. Y lo vemos todo el tiempo en el Tonalá, aparece la lesna de hueso, la espina de maguey, la persona punzándose una oreja, punzándose el miembro, punzándose el brazo, clavándose algo en el pecho, ¿sí? Y en todos los casos no estamos hablando de un asesinato o de un suicidio. Estamos hablando de una metáfora, de un símbolo que nos indica precisamente esta acción. Que si sabemos, porque existen las evidencias arqueológicas y los relatos, donde nos dice que había personas que sí realizaban esas funciones y ese otorgamiento de su propia sangre a través de picarse, ¿no?, la piel con estas cuestiones, que tenía un aspecto ritual, que tenía un aspecto iniciático, que tenía un objetivo de llevarse a cabo. Nosotros ahora no necesariamente tenemos que punzarnos, pero sí tenemos que entender que el autosacrificio es la capacidad que tenemos de otorgar nuestro tono a nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra energía en consecución de algo. Eso es el autosacrificio como debemos entenderlo hoy en día, y es una metáfora que el Tonal Powali también nos indica para podernos transformar de manera constante, como mencionamos al inicio del programa. Este hombre, entonces, de manera deliberada y consciente, se está precipitando hacia las fauces de la noche, hacia las fauces del mundo onírico. Hoy es un día particularmente
especial y propicio, con todas estas confluencias, para poder tener un trabajo, un avance, una solución, un aprendizaje en el mundo onírico. Sabemos que el mundo onírico es aquel ámbito al que vamos y en el que habitamos y vivimos todo el tiempo que estamos dormidos, cuando todo el tiempo que soñamos. Hay quienes dicen, no, pues es que eso no es la realidad, es solo un sueño. Lo estás viviendo prácticamente. Una cosa es que tu cuerpo físico no participe de esa experiencia y otra cosa es que tu ser no registre las experiencias y el aprendizaje que obtuviste en ese ámbito de lo onírico. Hay mucho que podemos decir al respecto. Sin embargo, sabemos que existen muchas historias que nos hablan de soluciones, de aprendizajes, de inspiraciones que han venido precisamente de ese ámbito de lo onírico. Esas historias en las que uno se levanta con la solución de un problema con el que te acostaste preocupado, bueno, pues en el sueño viene la solución. Se te ocurre la forma de solucionarlo, se te ocurre una idea, se te ocurre una melodía, se te ocurre una historia, o la historia de tu sueño la conviertes en un relato, etcétera, etcétera. Si sabemos ocupar, si sabemos, tenemos la capacidad de ocupar ese tiempo que pasamos dormidos, descansando y soñando, podemos enriquecer mucho nuestra vida, ¿sí? Podemos enriquecer nuestro ser, nuestra vida intelectual, nuestra vida creativa. Todo en nosotros se ve conectado con ese otro ámbito y si tenemos la capacidad de poderlo ocupar o de poderlo entender, seguramente vamos a obtener muchos beneficios para nuestra vida en vigilia. En la parte de arriba vemos una escena muy interesante. Es la última que aparece de este tipo, ya que es un motivo que se reitera también a lo largo del Tonalama. Y dado que estamos llegando al final del tablero, bueno, pues es la última vez que va a aparecer este motivo, que es el hombre perfectamente ataviado, el guerrero, el oficiante, sentado en el Icpali de los señores. El Icpali es este trono, esta silla, este asiento especial en el que vemos asentados siempre a los grandes señores, los grandes números, Tlaloc, Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, todos los personajes, Tezcatlipoca, los personajes que aparecen como patronos, como regentes de un glifo, de una trecena o de un ámbito, de un contexto dentro de alguno de todas las secciones que aparecen en los documentos, quiere decir que ese periodo temporal, ese contexto en el que están mostrándonos, el que rige, el regente, el patrono de ese instante, de ese momento, es el que está sentado en el Icpali, porque pueden aparecer más personajes combinados por ahí, fingiendo otro tipo de funciones, pero el que está sentado en ese lugar es el mero, mero señor de ese instante. Aquí estamos viendo a un hombre, ¿sí? A un ser humano común y corriente, no es un numen, no es un señor, no es un numen femenino ni masculino, es un hombre que ha avanzado, que ha logrado llegar a una posición de poder, de privilegio, pero de altísima responsabilidad. Eso es algo que también hay que mencionar. Aquí no es que ya llegó al poder y ya va a agandallar y ya va a robar y ya va a matar porque mi voluntad, no. Es un guerrero que ha llevado a cabo un trabajo previo que precisamente se ha hecho con esa intención de poder llegar a esa posición, para poderse asentar en el Icpali de los señores y entonces sí poder tener ese poder al que él ha trabajado por obtenerlo. Tiene en su mano el cuchillo del sacrificio, el tecpat ceremonial con un mango de color turquesa, ¿sí? Que indica que este hombre nos está presentando las herramientas con las que ha precisamente logrado llegar a esa posición de poder y de responsabilidad. Además, el respaldo de este Icpali particularmente está adornado con la piel del ocelote. Tradicionalmente vemos esta azalea del ocelote colocada en la parte del asiento y cuelga por debajo del Icpali. Por aquí lo vemos adornando el respaldo. Interesante que el hombre además no esté asentado en el Icpali, es decir, no tiene su trasero sobre el asiento y los pies debajo. Está como si estuviera encuclillado encima del Icpali.
Esto también es particularmente interesante porque no sucede en las otras escenas, pero además hay que mencionar que este hombre en ese Ipali ya tiene un avance. ¿Por qué lo sabemos? Porque el hombre va perfectamente ataviado, está celebrando, está ritualizando el hecho de llegar a ese punto de avance. Y además lleva su cabeza adornada con una diadema de flores. Su pensamiento, ese lugar que alberga sus pensamientos, sus ideas, todo ello es florido. Es un pensamiento florido, sus ideas son creativas y seguramente él, al estar colocado en ese lugar de privilegio, en ese lugar de poder y de responsabilidad, va a tener la capacidad para dirigir, la capacidad para mandar. Y si lo hace desde lo bello y lo florido, sus pensamientos, sus ideas son floridos, seguramente su palabra y sus propuestas o sus mandatos van a ser de esa índole. Muy bonitas imágenes. Y ciertamente, fíjate ahorita que decías, este hombre que está arriba, quiero empezar por aquí de arriba, dices, es un guerrero. Sí, ciertamente es un guerrero. ¿Y qué significa ser guerrero? Pues significa avanzar, ir paso a paso, venciendo los miedos, ¿no? Reconociendo qué es lo que nos hace perder la calma, agradeciendo todo lo que se nos brinda en esta vida que tenemos. Las pequeñas cosas, las simples cosas a veces son las que nos llenan más el corazón. Debemos de tener confianza plena en que cada suceso nos nutre y nos va forjando. Y también ser un guerrero significa tener paciencia, porque todo llega a su debido tiempo. Nada cuando nosotros querramos al instante va a suceder. Las cosas deben madurarse, así como la naturaleza madura, florece la planta, se cierra, se convierte en fruto, crece, ese toroide se llena con el sol y hasta que se madura y ya lo puedes tomar y nutrirte con él. Así en la vida todo toma su debido tiempo. También ser un guerrero significa aceptarse, no tolerarse, aceptarse, porque el que tolera lo hace desde una emoción que rápidamente va a llevarnos al enojo, a la ira. No, hay que aceptarnos. Aceptarnos es reconocer quiénes somos y quién es el otro. Y así como sea, amarlo, ¿no? Si nosotros queremos un cambio, el cambio tiene que ser desde dentro, desde nuestra persona. Y a la hora de que cambiemos, todo va a cambiar. Así que vamos aceptándonos primero nosotros mismos, reconociéndonos quiénes somos y volviéndonos flexibles, porque en esta vida hay que ser flexibles. A veces tenemos un plan y de repente cambia. Bueno, pues un buen guerrero acepta los cambios, sigue adelante y disfruta de ese proceso que significa crecer. Así que vamos poniendo orden a nuestra existencia. Y yo creo que una herramienta fabulosa que tenemos como legado de estos pueblos preamericanos es precisamente el Tonalpohualli, la cuenta que lo cuenta todo, porque esta cuenta nos ayuda a transitar por cada día en el que estamos aquí. Nos pone un orden, nos pone una disciplina, nos pone las pautas a seguir, nos da indicios de la ritualidad que debemos tener, qué autosacrificio podemos hacer. Incluso el pararnos temprano y estar aquí compartiendo con ustedes, pues es algo a lo que nos invitó este Tonalpohualli y este Tonalama, y es como hacernos de un buen hábito mañanero, ¿no? De analizar qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, el Tonalpohualli es una gran cuenta y el Tonalama pues es esa herramienta que nos va a llevarnos de la mano. Así que hoy nos está invitando a ser guerreros de pensamiento florido, a entender lo que nos escribió Nezahualcóyotl, ¿no? Que decía, ¿acaso de veras se vive con raíz en la tierra? Nada es para siempre en la tierra, solo un poco aquí, aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de oro se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra, no para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Así que si estamos solo un poco aquí, vamos a hacer lo que nos invita la imagen mántica de abajo. Vamos a echarnos un clavado hacia nuestro interior. Vamos a ensoñar y a buscar
esa fase REM de la que nos habla Rolando, para encontrar esas verdades que andamos buscando. Vamos conscientes de lo que es irse a dormir, que yo a veces digo, voy a morir, me voy a morir un rato, voy a probar un momento de reposo total, porque quiero encontrar lo que yo necesito para florecer, para tener más brillo mientras estoy despierta. Así que la conciencia que se consigue desde vivir la cuenta que lo cuenta todo, el Tonalpowali, desde caminar, transitar por el Tonalamat, para mí es una capacidad humana que es universal, porque no importa de dónde seas, en dónde estés parado, el instrumento, el tonalama, te da esa certeza para la vida. Te invita a cultivarte, te aceptas a través de ello y te reconoces, ¿no? En cada ejercicio que te pone como un chalchihuite que cada día se pule más, que cada día muestra más ese color precioso del jade. Y bueno, pues estamos en ese quehacer cotidiano cada mañana, por eso compartiendo con ustedes esta bella lectura. Y también nos gustan sus comentarios porque nos nutren y nos invitan a ver un poco más. Estamos despertando nuestra intuición, activando nuestra imaginación. Y la imaginación, recuerden, es la imaginación. Así que a lo que nos invita esta imagen es a lo que nos vamos a poner el día de hoy. Cada uno tiene su propia invitación. Así que vamos a decir, hoy yo soy Matlacli Juan C. Miquistli. La luna que alude al principio femenino y masculino, la que sublima al ser. Yo soy la muerte que se nutre de la vida, el momento de reposo donde todo se ordena. Tomo forma y cobro sentido, pues yo transito con valor por el mundo onírico y me despierto renovado, transformado, lleno de entusiasmo y de amor por la vida. También soy Tepeyoloctli, el guardián de la montaña misma que yo soy. Y cuando la vida lo precise, también puedo ser Chalmecatecutli, quien acompaña al buen dormir o morir cuando sea el momento. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Perdón, ya estaba yo hablando aquí, estaba en mute. Vamos a buscar entonces esta oportunidad que nos presenta hoy el Tonalamat para poder acudir al mundo onírico y sacarle el máximo provecho. Vamos a buscar el Temixoch, el sueño florido. A eso nos invitan todos los detalles el día de hoy, nos llevan a pensar en ello y a propiciarlo, así que bueno, pues debemos aprovecharlo de la mejor manera que podamos. Antes de despedirnos el día de hoy, vamos a recordarles que estamos ya a una semana de dar inicio a estos cursos, Tonalpowali 1, Tonalpowali 2, mitos segunda parte, donde, bueno, pues también aquí es donde aprendemos ya de manera sistemática y detallada, pues mucho de lo que compartimos todos los días aquí en Mañanas en Tlapohuía. Y bueno, el primer curso que va a dar inicio el próximo 16 de octubre es Tonalpowali 1, un estudio detallado del sistema espacio-temporal y sus raíces en la matemática, filosofía y cosmovisión del Antiguo México. Vamos a conocer al detalle, ¿sí? Al máximo detalle, el Tonalamat, la herramienta donde está desplegada la cuenta Tonalpowali y qué es la forma en la que vamos a entender cuál es el ordenamiento y las razones matemáticas y ordenadoras que tiene esta herramienta. Recordemos que el Tonalpowali es la cuenta que armoniza todos los ciclos astronómicos, los ciclos de la vida, los ciclos de la naturaleza, todos confluyen en el Tonalpowali. Por eso es una herramienta ordenadora. Aquí advertimos, no es un curso de calendario, es un curso sobre Tonalpowali. Es mucho más amplio el sentido del Tonalpowali que simplemente un calendario, ¿sí? Entonces, en este curso que va a durar 8 sesiones,
A partir del 16 de octubre, todos los lunes de 7 a 9 de la noche. Posteriormente, en el segundo curso de Tonalpowali, ya habiendo conocido todos los detalles que confluyen en el Tonalama y toda esa información de la cosmovisión, de la filosofía y de la matemática, vamos a pasar a comenzarlo a relacionar con otras ideas. Vamos a pasar de la parte objetiva, matemática, concreta, lógica, vamos a pasar a otro paso, ¿sí? a otro nivel, donde vamos a comenzar a involucrar los temas subjetivos. Vamos a comenzar a meter temas filosóficos, temas de cosmovisión ya un poco más avanzados, porque ya comprendimos de dónde viene toda esa correlación. Ya comprendimos cómo funciona el tablero, ahora ya podemos comenzar a añadir elementos y datos que nos van a hacer llegar a comprender de qué manera se van combinando y de qué manera podemos ir haciendo lecturas o consultas de la manera en la que nosotros también las hacemos aquí todos los días. Este curso también consta de 8 sesiones online, los miércoles de 7 a 9 de la noche, comenzando el próximo 25 de octubre. Y finalmente el curso Mitos, segunda parte. La tradición oral como vía hacia la sabiduría, la cultura y el autoconocimiento. No solamente en la iconografía, fue como nos legaron los antiguos mexicanos los conocimientos y los datos relevantes, importantes y trascendentes de su conocimiento. También a través de la oralidad, un vehículo extraordinario de comunicación que de padre a hijo, de maestro a alumno, se va transmitiendo el conocimiento a través de relatos, a través de historias que nos platican el origen de todo. ¿Eli? Así es, vamos a buscar en los mitos cómo funcionan en ellos, en estos relatos, los elementos de la naturaleza. Qué mensaje nos dan y cómo podemos interpretarlos para darle un significado en nuestra propia vida, porque recuerden que los mitos guardan saberes sagrados. Entonces están ahí para que nosotros podamos encontrarnos a nosotros mismos, entender de qué se trata esta existencia, este estar aquí y este estar ahora. El tiempo del mito siempre está presente y siempre es actual, siempre es vigente. Entonces, vamos a analizar una selección de mitos en donde podamos identificar los elementos de la naturaleza y sobre todo entender qué podemos descifrar, por qué están ahí, qué nos quiere decir cada uno de esos relatos que vamos a analizar. Así que yo los espero, estaré muy contenta de compartir con todos ustedes y sobre todo de que podamos socializar las reflexiones que nos vayan generando los relatos, porque creo que eso es lo más importante, el poder retroalimentarnos de las ideas que surgen a la hora de escucharlos, porque así como estas imágenes que vemos en el Tonalama, los relatos, los mitos, son también imágenes metafóricas que aluden a símbolos que están ahí para que nosotros podamos despertar, podamos comprender mejor de qué se trata ser un ser pues que está aquí en la tierra, una humanidad que debe estar unida. Bueno, pues vamos a buscar esos secretos que nos unen a través de los relatos míticos. Así que bueno, yo los espero y pues adelante, sigamos. Cada uno de estos cursos es una pieza más que ustedes obtienen para poder dar lectura a todos estos amoshtin que nos heredaron nuestros pueblos preamericanos para entender de qué se trata el Tonalamat. Así que bueno, pues no se pueden perder ninguno. Poco a poco vayan adquiriendo cada una de estas herramientas que nosotros con mucho gusto les compartimos y que hemos entendido que es la manera para poder decodificar los mensajes que están ahí esperando por nosotros. Muchas gracias, Lili. Para cualquiera de estos cursos, bueno, mencionar que este curso consta de 6 sesiones, comienza el próximo 17 de octubre y sucede todos los martes de 7 a 9 de la noche. Bueno, para cualquiera de esos 3 cursos les pedimos que nos escriban para informes, costos e inscripciones a caltonac.cecipac@gmail.com. También estamos de estreno con este otro curso taller presencial Tlacuiloli. Si nos queremos adentrar ahora en la experiencia del dibujo y del plasmar, de poder comunicar
así como lo hicieron los antiguos mexicanos, los antiguos tlacuilo, el conocimiento a través de imágenes, vamos a tener una primera aproximación de este conocimiento al detalle con Tlacuiloli, Introducción al Universo y Práctica de los Tlacuilones. El lenguaje pictórico, el lenguaje justamente que analizamos en estos programas, el lenguaje en el que están plasmados el conocimiento, el tiempo, su tecnología, su cosmovisión, su filosofía. Bueno, vamos a adentrarnos en este mundo, en la práctica del dibujo de estas herramientas pictóricas tan interesantes. Vamos a comenzar particularmente con los glifos del Totonpohualli, que es ahí donde está contenida la máxima cantidad de información y son los datos mínimos con los que vamos a trabajar para poder comenzar a entender todo lo que está plasmado en los Amoshtin. Este curso es un curso presencial de 6 sesiones, el miércoles 25, jueves 26 y viernes 27. Continuando el lunes 30, martes 31 de octubre y el miércoles 1 de noviembre. 6 sesiones de 4 horas, de 4 a 8 de la noche, allá en la Ciudad de México, en Cádiz 210, Colonia Álamos, impartido por su servidor y que está organizado por el proyecto 5 Flor, Tlacuilocan y Scriptorium y Caltona. Así que bueno, pues los invitamos a esta nueva experiencia. Esta es otra experiencia distinta. Ya no solamente es observar las imágenes y teorizar o ver una parte teórica, sino ahora sí vamos a poner manos a la obra directamente para comenzar a experimentar ese otro nivel de comprensión que se adquiere cuando comenzamos a plasmar, ¿sí?, y a replicar las imágenes que están contenidas en estos documentos. Para informes e inscripciones sobre este curso, les pedimos que escriban a artequiotalleres@gmail.com. Cabe mencionar que todos los materiales que vamos a utilizar para este taller están incluidos en el costo del mismo. Así que bueno, están invitados a este curso presencial. El próximo 25 de octubre daremos inicio y bueno, pues esperamos tenerlos por allá presentes para podernos conocer en vivo y además poder aprender juntos. El próximo jueves tendremos nuestro programa Nuevo Tiempo de Anáhuac en línea. Y bueno, en esta ocasión le toca el turno a César Morlán Valle junto con el investigador y arqueastrónomo David Wood Cano, ambos descubridores de este ciclo de 871 días. Nos van a presentar toda la documentación, la información y los datos mediante los cuales ellos precisamente llegaron a esa comprensión, que la verdad es que nos abre mucho el panorama para poder comprender a nivel matemático y astronómico cuál es la sucesión de los eclipses. Ahora que estamos a pocos días de tener un eclipse anular muy importante, también estaremos hablando un poco de ello, cobra mucha relevancia este tipo de descubrimientos y este tipo de información que nos van a compartir de manera amena y sencilla César Morlán Valle y el investigador David Wood Cano. Recuerden, este jueves, 7:30 de la noche, entrada libre, aquí en vivo, online, a través de Facebook Live y de Zoom. Están invitados para acompañarnos a esta interesante charla, el ciclo de eclipses de 871 días. También, por si fuera poco la cantidad de actividad que tenemos en puerta, el próximo 12 de octubre, sí, ya estamos aquí en poquitos días, tendremos a las 3 de la tarde, porque ya vamos a estar en el último tonali de la trecena que estamos corriendo ahorita. Bueno, pues en el último día de la trecena siempre analizamos la imagen de la próxima, ¿sí? Para que al otro día que estemos comentando, bueno, pues ya tengamos todos los datos acerca de qué implica la imagen de la trecena y qué es lo que nos propone. Así que el próximo 12 de octubre a las 3 de la tarde en el tonali Matlaki Wanjay Tochtli tendremos la lectura de la imagen de la trecena Seatl, 1 agua. Así que bueno, pues están invitados también para acompañarnos también en vivo aquí en Caltonac a las 3 de la tarde en este programa especial. Y bien, pues ya, eso es todo lo que podemos anunciar de momento. Hay otras cosas que también están en puerta y que ya que estén más concretas las podremos anunciar a partir del día de hoy. Seguramente estaremos anunciando algunas de ellas también. Gracias por su atención. Gracias por compartir.
Visítenos en Instagram, en Facebook, en YouTube, donde tenemos pues una gran cantidad de información para precisamente podernos adentrar en este conocimiento a través particularmente de la imagen, del lenguaje iconográfico, de los mitos y de los amoshti. ¿Lili? Sí, encontré una frase de Pablo Neruda que voy a parafrasear Claro para que sí. ahora que se vean en el espejo, se pueden ustedes decir, te forjo en lucha viva, de mi pelea oscura contra mí mismo, eres. Así que bueno, estamos aquí en el ahora para hacer. Recuerden que muere lentamente el que no se arriesga, el que no vive, el que no crea, el que no se atreve a ir más allá de sus propios límites. Así que vamos a seguir con todo el entusiasmo, con todo el tono, dándonos a los demás en esta palabra florida, en este impulso del corazón, porque somos una sola humanidad. Y si queremos un cambio, vamos a empezar por nosotros mismos y poco a poco se van a ir sumando cada vez más y más y más. Nos estamos acercando a un momento muy importante en el que les vamos a hacer ya pronto, como dijo el Tlacuilo, una linda invitación para como una sola humanidad hermanarnos y sentirnos vivos en este espacio y en este tiempo. Siempre es un placer compartir y bueno, pues no me queda más que decirles, Timota, nos vemos pronto. Gracias, Lili. Nos vemos mañana. Yo les deseo un excelente día y sobre todo un muy provechoso Matlactli Wan Se Mikistli. A ensoñar. Un abrazo. Así es. Buen día, gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Bye. Hasta luego. Row, Justo, Shani, qué gusto verlos por acá. Vanessa también presente. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos el día de mañana. Saludos. Timota.